Así me siento cuando me regalan una carta colector. Aquí vamos. Mira qué elegancia tenemos. Mira qué bella vista. ¡Wow! Es sorprendente. Gracias. Pero vamos con la intro. Advertencia, el siguiente video, bueno, ya saben. A lo largo de la historia hemos aprendido a dejarnos llevar por lo brillante, lo vistoso, lo espectacular. En Yu-Gi-Oh nos pasa algo muy similar. Inclusive al momento de hacer nuestras estrategias en el deck o ver qué cartas debemos meter o no. Pero si lo más valioso no siempre es lo que más brilla. No es cierto, eso es mentira. Mira qué bonito es esta pinche Collector, güey. Ricolina, brillosa, su puta madre. Voy a jugar 15 de estas en el deck. No, pero ya en serio. Voy a tocar el tema lo que es el complejo del cuervo. La verdad es que llega un punto donde creo que muchas de las veces eso es lo que define qué es lo que vas a jugar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a tener. En su momento era antes la carta secreta es la más poderosa, la más destructiva, la más importante. Pero llegó un punto donde las secretas empezaron a ser pues un poquito menos poderosas, por decirlo de alguna manera, y terminaron siendo un poquito más genéricas, un poquito más específicas en estrategias y puntos en los que no suelen pasar muchas veces. Por ejemplo, una carta que recuerdo mucho es la carta de los Ohama, una carta trampa que salió secreta en donde salía el Borresabas. La verdad no recuerdo, igual y por aquí pongo qué expansión era. Pero el punto es que esa carta estaba, pues era secreta y salía un poquito más de lo que podían haber salido las demás secretas. El efecto no está mal. También tiene una utilidad secundaria, pero no hacía algo realmente opresivo como lo eran las demás cartas de ese set, creo, porque igual el que yo buscaba de ahí era el borre carga. No, sí, el borre loat, pues. Entonces, eso creo que es lo que importa. Pero el concepto del complejo del cuervo se ha venido, creo, evolucionando un poquito más a través de los años dentro de Yu-Gi, sobre todo porque ahora muchas de las cartas han estado saliendo en diferentes rarezas. Por ejemplo, esta cosa, estoy seguro, creo, si no mal recuerdo, esta también sale en Quarter Century. O sea, si lo estás coleccionando, perfecto. Por ejemplo, en mi caso es esto. Lo estoy coleccionando, realmente es eso. Pero digamos que tienes otras cartas rápidas que hacen pues esto, supongo. O sea, de voltear boca abajo. Pero tienen más impacto. Por ejemplo, lo que es el libro del eclipse o el libro de la luna. Igual esas colecciones, sí, cualquier cosita. Pero tienen un poquito más de peso, creo, que esta, porque esta tiene una condición de activación un poquito más rara, por decirlo así. O bueno, un efecto un poquito más raro y específico para ciertas situaciones. Supongo que para esta, supongo que era buena para el Mimigul, no estoy muy seguro si la llegaron a usar, creo que no. Pero por ejemplo, esta sí tuvo bastante impacto. Una temporada pequeña en lo que es en el competitivo de Yu-Gi-Oh! Y ahorita es un poquito relevante y es como que, ¿la meto o no la meto? Igual está el libro de la luna que pues cumple un poquito más la función en específica que requieres a esta. Porque esta siento que es un poquito más, un poquito board breaker, comillas. Pero pues se muere por ejemplo con el Malice o con un deck que dependa mucho de la impresión Link. Como el Unchained, por ejemplo. Y el libro de la luna pues te va a saltear algunas cosas, porque recuerden que pues cualquier monstruo que se vaya boca abajo pues pierde las características de selección que tenga o algunas cosas que realmente le estén afectando en ese momento. Ahora, ¿a qué me refiero con la evolución del concepto del complejo del cuervo? Pues es simple y sencillamente el hecho que ahora eliges ciertas cartas por el diseño, por ya ni siquiera por el efecto, sino porque tal vez suena un poquito más llamativo e inclusive un poco menos intuitivo que... Por ejemplo, en el caso de que ya nos bajamos comillas, entre comillas, las rarezas, también nos basamos en qué tipo de monstruos vamos a jugar. En mi caso, mi complejo de cuervo general es, si tiene dragones, lo voy a jugar. O sea, yo sé que el Raizol, en su momento, obviamente ahorita ya está un poco más tocado, pero el Raizol era muy buen deck. El Malice es un deck que va a estar reinando un muy buen rato. No lo sé, por ejemplo, ahora el Asamina White Forest, que creo que lo van a estar jugando bastante más. El Memento, o sea, todo ese tipo de cosas creo que hacen que, bueno, son un poquito más fuertes, creo que lo que es el Tenpai al día de hoy, es lo que estoy jugando porque son dragones, pero lo estoy jugando porque cuando probé el Blue Eyes, aparte de que no tenía tantos dragones para jugar, más que el Blue Eyes y sus sincros,
también tenía el peso de que básicamente cualquier hand trap lo mataba. O sea, tenías que tener una mano muy buena para saltearte cada hand trap. Y si no tenías el set Premade, pues era lo mismo. Ahora, por ejemplo, yo creo que este concepto también se ha hecho así porque en su momento en OCG el Malice al inicio no estaba haciendo gran cosa. El deck predominante ahí era lo que era el Raizol. O sea, no se veían muchos Malice, pero son japos y recuerden que a los japos les gustan las lolis. Entonces le vieron el potencial del deck y el deck empezó a explotar demasiado en un momento dado. Lo mismo pasa con el Blue Eyes. Supongo que también por el soporte, porque el soporte no es malo, no es nada malo. Pero sí es bastante vulnerable. Entonces yo creo que cuando salió el Blue Eyes, al momento de haber mucha gente que le gustaba ese deck, ese arquetipo, ese monstruo icónico, dijeron hay que jugarlo sí o sí. Sobre todo porque Konami le mama el deck, que es su complejo de cuervo ahí. Y en las bandas lo van a ayudar a que ese güey llegue rápido. Vamos, es eso. De igual manera hay ciertas cartas que dices, güey, no la voy a llevar, pero es que es mi carta favorita y la tengo que jugar. O esta me la regalaron, por eso la tengo que jugar. Y puedo irme con muchos etcétera igual. Y creo que el valor que le das tú a la carta es principalmente por tus gustos. Más allá de que realmente digas que sirve o no. Porque sí ha de haber cartas que pues, sí son muy poderosas, pero igual te gustan y por eso las usas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Cuau. Saludos, Cuau. Que a él le gustan mucho las máquinas. Y él, o sea, se los juro, en serio. No sé cómo se llaman los monstruos. El de que juega, pero sí tiene una cantidad bastante grande de briquearse, pese a que es un deck de 60 cartas. Pero yo lo he visto pasar campos impasables porque su deck le responde. Él lo ha estado armando, no sé si él habrá visto alguna receta en algún lado, pero él lo ha estado armando y modificando desde que lo conozco. Y ese deck, en el momento en el que él te pone esa risa de yo y esa así de cachonda, güey, ya sabes que ya fuiste, porque da igual que le pongas, él se va a pasar ese campo y te va a matar. Son monstruos muy opresivos, son monstruos muy grandes, son monstruos bastante abusivos. Y el detalle está que, como le gusta mucho ese deck, él ha hecho que ese deck se vuelva mucho más fuerte con el tiempo. O sea, no es solo me gusta, por ejemplo en mi caso, no, me gustan los dragones y voy a jugar todos los vainias que existen. De igual y con algo Premade supongo que se puede hacer algo decente, pero a lo que voy es que no va a explotar tanto si tampoco le metes mucho empeño al momento de hacer el deck. O sea, es eso. Entre más te vas deslindando, creo, del concepto del complejo de cuervo, de que si brilla o si me gusta, lo que sea, o si es bastante llamativo, te vas alejando, creo que puedes hacer una receta mejor de entre lo que te gusta. Igual y es como esto del barco de Teseo, de hasta qué punto deja de ser el barco de Teseo si lo vas reparando conforme pasan los años. El máster original que se cambió sigue siendo el barco de Teseo. Si el barco de Teseo fue reparado hasta el infinito y solo queda un clavo original, ese clavo sigue haciendo que todo el barco sea el barco de Teseo. Ese es más o menos como que ese tipo de conceptos que luego a veces están dentro de, no solo de Yu-Gi, sino del TCG. Estoy seguro que lo mismo pasa, el complejo del cuervo pasa en los demás TCGs. En plan, si a ti te gusta Pokémon, vas a decir que Pokémon es mucho mejor que Yu-Gi-Oh, que no. Pero eso, si te gusta Yu-Gi-Oh vas a decir que es el mejor TCG a comparación de los demás, que sí. No lo sé, One Piece, Dragon Ball, Digimon, aunque creo que nadie juega esa mierda. En plan, a lo que me refiero es que tú como jugador vas a elegir lo que te llame más a la vista. Ni siquiera tal vez por mecánica, tal vez por algo de tu personalidad, pero es más que eso. Sinceramente creo que también eso es lo que la gente busca dentro de este tipo de cosas para entretenerse y tener su momento de paz, pero pues cuando se habla de TCGs y entras en un mundo competitivo te vas a encontrar con cada persona. El complejo del cuervo también te bloquea bastante mentalmente, porque si bien en algún momento te ayuda a crear una estrategia o elegir un deck en particular, también llega un punto donde, por ejemplo, si esta es mi carta favorita y me dicen esa carta no sirve, sácala de tu deck, va a llegar en un punto donde dices, no creo porque él no está considerando esto, lo otro, lo que hay. Y te cierras a la crítica constructiva, entre comillas. Igual también depende cómo te lo digan, porque si te lo dice alguien que también tiene el complejo de cuervo, pues se anulan ambas cosas, ¿ves? Ese tema lo quería abordar desde otro punto de vista, principalmente porque llegaron 4 rarities en las que el staple, cartas viejas, cartas que se utilizan en el competitivo y todo lo demás iban a tener más rarezas. Y dije, es un muy buen tema porque al final de cuentas, aunque salga en Graver Super,
la gente lo va a seguir buscando quarter, secreto, ultimate, colector, la rareza que le guste en ese momento, pero casi que muy pocos van a realmente agarrar el Engraver Super Best. Y en ese detalle creo que es donde quería abordar, pero después me di cuenta que mucha gente sigue jugando decks que no, en caso el Tepai, porque son dragones. Porque igual por ahí anda gente que juega decks de Lolis, por ejemplo, el Exorcist, el Traptix, el Melodius, o decks de otra cosa. Por ejemplo, los Hero, yo conozco un par que no van a dejar de jugar Hero jamás. Les mama el deck. O sea, tal vez, sobre todo porque conozco uno en específico que tiene la solvencia económica suficiente como para comprarse el deck que quiera y las cartas que quiera. Pero pues él quiere jugar únicamente el deck Hero. O sea, yo creo que si él tocara otro deck, uno competitivo, de hecho por como es el combo de los Hero, tal vez el Memento le vendría bien, o tal vez el Malice también, no sé, por como son un poquito las interacciones de ambos decks, él le agarraría muy bien al deck, pero como él le gusta demasiado el deck Hero. Amadeo, hola, ¿cómo estamos? No lo va a dejar. O sea, yo creo que eso también es porque, sobre todo, si ya te ha dado victorias, también creo que te refuerza esa idea. El deck es muy bueno, voy a seguir jugando y todo lo demás. El problema está, creo que cuando tú decides agarrar una estrategia, o agarrar un deck, agarrar, no sé, una carta en específico, pierdes demasiado poder a veces de ver otras estrategias o ver más allá del espectro de lo que tienes enfrente. Igual, si decides jugar Blue Eyes, si decides jugar triple Nibiru, la probabilidad de que te salgan los 3 Nibirus y los 2 Blue Eyes en mano en primer turno, pues es muy alta de todos modos. O sea, eso creo que afecta bastante dentro de lo que es el tipo de estrategia que vas a jugar. Igual ya nos enfocamos en lo negativo, pero sí tiene una parte positiva, porque muchas de las veces, o por lo menos en mi caso me pasa, que a veces me pongo a leer cartas cuyo diseño me atrae la atención, y a veces hay algunos efectos que dices, güey, qué pedo con esa madre, y te malviajas, comillas, y puedes ver algunas cosas que pueden salir dentro de algunas estrategias o dentro del meta en algún futuro. Por ejemplo, el Memento, yo cuando lo llegué a ver dije, güey, este arte está muy chido, güey. Y cuando vi que cuando se destruían, obviamente por mismos Memento, creo que la gran mayoría se destruían por ellos mismos y todo lo demás, me recordó mucho el Fire King, porque salieron más o menos en la misma época, solo que el Fire King era mucho más accesible que el Memento, porque el Memento tenías que encontrar la bruja, la Bompari, el guerrero, el Trochi, el Tatsuni Shinoko, no sé cómo se llama el pinche caballo feo ese, güey. Un boss monster, no sé, ese tipo de cosas que pues sí estaban un poquito complicadas de encontrar. Y como ya veníamos de una racha de decks que no hacían nada, pese a que estaban muy chidos el arte, por ejemplo los Ashenet, nadie juega Ashenet en competitivo, o los Mimigul, que también nadie lo juega en competitivo. O sea, ese es el detalle, que sí son muy buenos, pero tienen un bloqueo ahí en ese punto. Yo creo que la verdad es que mucha gente les atrae la atención a ese tipo de cartas, ven el costo, ven lo que hacen, ven que es complicado y lo dejan. O sea, básicamente es eso. Y en cambio los demás decks, sobre todo los decks que ahorita son pues metas, son más sencillos de usar. Ya ni te hablo del Penpai, que es normal, chundra algo, y si no hay algo ya GG. Pero el punto aquí es que a veces ciertas estrategias que sí hacen demasiado. Y como dije, el Memento a mí me gustaba mucho el arte, los efectos estaban muy buenos, el lore está mucho más estúpido, porque pues creo que es como que un deck que sí debería de jugar alguien mexicano y ganar realmente el mundial con esa mierda, ¿ves? Porque pues se trata del Mictlán y todo eso, pues. Pero eso, igual también he visto otras estrategias que digo, en su momento no hicieron lo que podían hacer. Igual no recuerdo qué cartas abrí en ese entonces, pero por ejemplo, Shifter, cuando salieron las latas, nadie la quería. A Shifter nadie la quería, porque todo era de combo que activaba efectos en cementerio. Nibiru era más fuerte, Tarruler no era más fuerte, Shifter no era para nada fuerte. Medio recuerdo haber sacado una que me dijeran, verga, te salió esa, y creo venderla, porque yo abrí una lata, pero no recuerdo qué me salió. Tengo un recuerdo por ahí medio raro. Y el que me la compró, pues le gustaban las lolis. Tampoco era porque la carta fuera muy poderosa y todo lo demás. Tiempo después, me di cuenta que en ese entonces, o sea, revisando un cartón, en ese entonces salió el deck Metafist. Y no sé si era porque era complicado conseguir las cartas, o de plano nadie le vio utilidad al deck. Pero verga, o sea, remover así y bajar monotes, remover otra vez, quitarle eso y poder jugar Shifter a 3 en ese entonces, pues
Yo creo que hubiese sido un deck muy opresivo, pero pues realmente a nadie le gustó, creo, el diseño de las cartas y dijeron, bye bye, mejor ya paso. Igual dentro de este aspecto, pues Konami sabe que la gente se aferra mucho al cartón brilloso y por eso en la banlist a veces no toca ciertas cartas hasta que no vaya a realmente mover. Pero por ejemplo, el Tenpai está demasiado tocado por la banlist y está el meme realmente, no tanto porque no sean cartas poderosas, porque pues lo son, o sea, no sé. Cualquiera de estas tres cartas, pues yo creo que ya saben cuáles son. No es un GG automático, pero puta, es demasiado poder opresivo para el deck. Y el detalle está que las tres eran comunes. Dos de ellas, pues las sacaron en OTS en Rareza Super. Y a ver, se ve ahí el Chundrus. El Chundrus, que es el más desgraciado de ellos. Y la otra es la Sangan Kaimen. Si esta cosa, por ejemplo, en OCG está a 3. Si esta cosa estuviera a 3 ahorita, el deck también sería muy poderoso y muy relevante. Ese es el detalle principal con esto. Pero pues yo les dije en su momento de mame, pero creo que también tiene medio sentido. Sobre todo porque Engraver sigue a 3, todo lo fines sigue completo, o sea, no lo han tocado para nada. Es esto, o sea, estas cartas eran comunes y a todas las tocaron. Creo que también es por ese concepto de... Sí, entiendo que también es porque querían vender los nuevos decks que iban a salir en diciembre, que fue lo que es el Malice, lo que es el Reisol, lo que es el Ryuji, que creo que ese nadie lo ha tocado, pero creo que también es por lo mismo. Creo que porque son monotes, creo que por el diseño, creo que por todo lo demás nadie lo está jugando en un deck que podría explotarlo. De hecho pensé que había cierto dueño de una tienda que iba a jugar el Ryuji Thorsol porque se llevaban bastante bien al parecer. O Grillo, pensé que lo iba a jugar con los dinosaurios. También pensé eso, pero pues así que cada quien decide qué es lo que va a jugar, porque yo no soy ellos, yo no estoy en su cabeza, yo no sé cómo funciona su complejo de cuervo. De igual manera, el complejo de cuervo pues no solo es algo que brilla, sino también el concepto puede evolucionar como a lo contrario, entre menos brille mejor. Y pues a mí sí me hace mucha gracia, la verdad. Aunque sí las buscaría Collector, creo en su momento, no sé si ahora, pero creo que en su momento sí las buscaría Collector. Es que haya Impermanents comunes, Ash comunes, Cuervos comunes y que sean las cartas que ahorita están jodiendo mucho el formato. También hay bastantes Veiler, Nibiru. No sé qué otras Cantraps estarán comunes, pero sí, bueno, la Gothveil y todas las demás, ¿no? También. Creo que casi todas. Pero sí está bien gracioso que las cartas que frenan todo tu combo, que frenan toda tu estrategia, que frenan esa posibilidad de que llegues al campo que deseas llegar, estén en comunes, también ha de doler. Más si tu iniciador es Quarter, más si tu iniciador es secreto, o más si solo salió en un short print, en una caja que nadie abrió y que solo sale en rareza ultra y que en esas cajas las ultras eran 85, no sé, ¿sabes? Está muy gracioso que pasen este tipo de cosas y ese tipo de situaciones. Porque para mí, obviamente, ¿no? Porque pues el deck, ya saben, se basa en estar jodiendo gente de Simón, bro, juega y déjame limpiarte tu campo. Y es como, hijo de tu madre. Y estas cartas comunes causan la misma sensación. Es lo que decía yo la semana pasada con la Cherry. Es la misma idea. Si funciona bien, si jode al oponente también. Está muy bonito ese tipo de estrategias. Ese es mi complejo de cuervo en las estrategias, creo yo. Pero bueno, la carta de la semana va a ser pues el Diddy Crow. Y no cualquier Diddy Crow, va a ser el Diddy Crow Collector. No sé si... Ah, sí me decía. Qué bonito ese acabado. Va a ser el Diddy Crow Collector. Pues porque pues, el tema es del complejo del cuervo, ¿ves? Pero eso. Me gustaría que dejaran un comentario sobre qué opinan del complejo de cuervo. La verdad, para mí se me hace un tema bastante más extenso y que puedo ahondar más. Pero la verdad en ese momento no se me ocurre nada. Necesito feedback para poder hablar de esto. Igual también podemos hablar un tema bastante importante después, si es que les gusta la idea, sobre la acumulación de cartas. Y eso. También compártanlo con alguien que crea que piense que les gusta este video, o con su amigo ese que solo busca un cartón ultra selecto, no sé, Quarter, Collector, que solo sean originales de su sobre, no sé, siempre hay alguien así.
y muéstrenle ese video a ver qué opinan. Dejen un like y pues eso. Yo soy Sindro y espero que estén muy brillosos. Digo, bien.